la bienvenida y la gracia a todos los presentes. En esta noche nos está acompañando un hermano de Venezuela, que es nuestro hermano Rixion, al cual le damos la bienvenida a la sala. Él es un hermano en la comunión, en las asambleas Congregar Nombre del Señor allí en Puerto Cabello. Disculpe, hermano Rixion, que no especifico el lugar, pero Puerto Cabello es la misma ciudad donde está nuestro hermano Samuel Rojas y también nuestro hermano Don Bernardo Chirino. Entonces, esta noche invitamos al hermano Rixion y él gustosamente nos está acompañando y queremos darle las gracias y la bienvenida. Y así como él, a todos, nuestro hermano Samuel Estrada, también bienvenido, gracias por acompañarnos. Y bueno, hoy estamos notando que el cambio de día está afectando. Posible que algunos hermanos por la falta de costumbre no hayan podido conectarse, se le haya pasado. Pero en esta noche, en la voluntad del Señor, vamos nuevamente a compartir de la palabra del Señor otra vez en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Queremos seguir con el tema con el cual comenzamos el domingo, aunque el domingo fue un enfoque evangelístico. En esta noche, ahora queremos más bien utilizar la porción para instrucción de la iglesia. Entonces, de hecho, es un mensaje escrito a la iglesia en Sardis, la iglesia del Señor que se congregaba en Sardis, y que el Espíritu Santo termina diciendo al final de la carta que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, es interesante esto, de manera que tiene relevancia para nosotros y como indicamos, esta es una carta no solamente para Sardis, sino también para las asambleas en Bolivia, las asambleas en Venezuela, las asambleas aquí en Argentina, para a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que, por supuesto, las enseñanzas que se aplican acá, aunque eran de una manera específica a una situación y a una problemática dentro de la asamblea en Sardis, es algo que apela a todas las asambleas y que indudablemente todos tenemos que atender al consejo de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. De manera que tenemos la intención de hacer algunas explicaciones sencillas, pero que nos sirvan a nosotros para nuestra edificación. Leamos entonces Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga los que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor siga añadiendo bendición con la lectura pública de su palabra. Amén. Bueno, apreciados hermanos, queremos nuevamente utilizar esta porción, pero ahora para extraer lecciones espirituales aplicables a nosotros, como iglesia, como creyentes. Y queremos seguir usando el formato, permítanme compartir. Ok.
Entonces, vamos a continuar esta noche hablando acerca del mensaje del Señor a la iglesia en Sardis. Y es interesante que la aplicación que dimos el domingo era principalmente los inconversos, pero que la realidad es que esta carta está escrita a una iglesia, a un grupo de personas que se están congregando en una localidad y que habían sido establecidos por Dios para dar un testimonio público al nombre del Señor. Un candelero encendido, como lo vemos allí al inicio del libro Apocalipsis, y el Señor, como el que está en medio de los 7 candeleros, Él está corrigiendo las deficiencias que hay en cada una de las asambleas. Y en esta en particular llama la atención a esa vida de apariencia que ellos estaban teniendo, unos que tienen nombre de que vive, pero están muertos. Entonces, ese es el mensaje a la iglesia de Sardis, que fácilmente podemos aplicarlo a nosotros y a cada asamblea en particular. Entonces, vamos a volver a recordar lo que es el formato de la estructura del estudio bíblico de esta carta que estamos utilizando para ser más comprensible la enseñanza. Estábamos estructurando esta carta y así es común para cada una de estas 7 cartas del Apocalipsis a las iglesias de Asia Menor. Y lo primero que consideramos fue la referencia, esa referencia histórica, esa referencia geográfica y detalles acerca de la ciudad en la cual está la iglesia, que siempre es utilizada esta referencia y esta característica para hacer una aplicación espiritual. En el caso de Sardis, decíamos que el nombre de Sardis significa sobreviviente, y entonces por eso es interesante que, siendo de esa manera, sobreviviente, es por eso que él dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces, es porque eso era lo que significaba ese nombre, Sardis, sobreviviente. Ahora, lo otro que también tocamos acerca de esto es que era una ciudad de Asia Menor que en la antigüedad era una ciudad próspera. Había cerca allí yacimientos de oro y por eso la ciudad era muy rica. Estamos hablando de cerca de 600 años antes de que fuera escrita esta carta, cuando aún estaba bajo el reinado del rey de Lidia, y esta era la capital del reinado. Sin embargo, decíamos que esta ciudad fue tomada por Ciro, el persa. Él, aprovechando el descuido de los habitantes de esta ciudad, por la razón de que estaban muy confiados por cuanto era de difícil acceso, por la característica geográfica de esta ciudad, que tenía a sus espaldas una montaña que era difícil de escalar, y eso servía para ellos como un muro de contención. Y de hecho allí no tenía ningún tipo de guardia ni de vigilancia, porque ellos creían que por ahí nunca podían atacar. De manera que esa fue la debilidad que encontró Ciro, porque él con sus ejércitos, siendo llevado por la riqueza de esta ciudad, él con su ejército logró introducirse precisamente por lo que ellos creían que era su mayor fuerte, y por allí escalaron lo que era algo casi impensable, y de hecho los habitantes de la ciudad y el rey no creía que por ahí podía suceder tal cosa, y fue allí donde fue atacada, y por ahí entró el enemigo y los consiguió descuidados. Los consiguió sin ninguna vigilancia. Por eso la idea aquí y la exhortación es a ser vigilante, a no cometer el mismo error que cometieron los habitantes de esta ciudad 600 años antes, cuando fue tomada por el enemigo. Pero también la otra característica que decíamos es que en los tiempos en el cual fue escrita la carta,
ya Sardis no tenía esa gloria del pasado. Sin embargo, seguía manteniendo el nombre y era un referente, pero las riquezas, el poderío, la opulencia que había antes ya no era la misma. Tenía también, decíamos, allí un templo a la diosa Diana, Artemisa, por eso era una ciudad bastante pagana, idólatra y además muy promiscua. Ella cedía constantemente, porque era parte del rito pagano, a los placeres mundanales y sexuales indebidos. Ahora, la otra característica que mencionábamos era la influencia que había allí de los judíos, y tenían una gran sinagoga. Hay ruinas que dan testimonio de eso, que los arqueólogos han encontrado. Y se cree que en el tiempo en el que fue escrita la carta, habían dentro de la iglesia personas influyentes, personas todavía con ciertas estatus social, y que la iglesia también tenía cierta influencia socialmente, porque era un punto de referencia. Era muy famosa la iglesia de Sardis al tiempo en que se escribe la carta, pero el Señor le dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. Y es interesante cómo se presenta el Señor. Ahí está, hemos ya mencionado la referencia. Esta era la montaña que según ellos creían inaccesible, y fue por allí donde Ciro con su ejército logró entrar a la ciudad y subyugarla. La otra cosa, la representación del Señor, es cómo el Señor se presenta, y está en el versículo 1: el que tiene los 7 espíritus de Dios. Esto es la plenitud del espíritu, el discernimiento, el perfecto que viene de parte de Dios. Y el que tiene las 7 estrellas, como dice el capítulo 1, son los 7 ángeles o los 7 mensajeros que el Señor usó para llevar esta carta, o usó Juan para llevar esta carta a estas iglesias, y que pudieran representar también a los hombres que el Señor tiene en las asambleas para transmitir su mensaje a la iglesia. Entonces, eso para hacer entender que al Señor no podemos engañar, a Él sí le es manifiesto lo que somos, pero que Él también nunca se queda sin testimonio, siempre transmite su mensaje. Y Él tiene en medio de las asambleas, sea cual sea la condición espiritual en la cual se encuentra, en las asambleas el Señor siempre tiene hombres por el medio del cual Él va a enviar su mensaje a la iglesia. Así ocurría en la antigüedad, y aunque el pueblo de Israel se desviaba casi en su totalidad, aunque los líderes, hablando específicamente de los principales sacerdotes y de los ancianos, se desviaban en la nación de Israel, Dios levantaba profetas por medio del cual él reprendía, exhortaba a la nación, que por supuesto en la mayoría de los casos esos profetas eran desestimados y desechados por el pueblo, pero era el testimonio de Dios para aquella nación. Entonces, así en cada iglesia el Señor tiene los hombres con los medios del cual Él va a transmitir su mensaje. Ahora, así se presenta el Señor como el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, pero hace un reconocimiento y es lo que vamos a tocar hoy. El reconocimiento tiene que ver con aquello que el Señor va a elogiar como una característica positiva dentro de la iglesia. Y es interesante que Sardis, una asamblea que se había desviado completamente, que tenía apariencia de piedad, que gozaba de una fama como una iglesia próspera. Sin embargo, su condición espiritual, tal como el Señor la miraba, era como uno que tiene nombre de que vive y está muerto. A Dios no se pueden engañar por las apariencias. Y Él, que conoce los corazones,
que, como hemos dicho, le manifiesto lo que somos, a él no lo podemos impresionar con obras de carácter religioso. Él sí sabe lo que hay en lo más profundo de nuestros corazones y lo vamos a ver más adelante acerca de eso, pero lo que queremos destacar es que a pesar de esa característica tan reprochable de la iglesia, y que esa era la mayoría, lamentablemente era la mayoría, por eso él escribe a la iglesia en general. Sin embargo, en medio de esa iglesia con esa característica, había un pequeño remanente que el Señor había preservado, de los cuales él dice, unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Y esto es interesante porque nos hace pensar en lo que Dios hace. A veces uno se decepciona y se entristece al ver que grandes asambleas que antes gozaban de una gran reputación, que eran asambleas evangelizadoras, asambleas que tenían un buen testimonio y donde había excelentes maestros de la palabra de Dios, entonces uno nota con tristeza cómo muchas de esas asambleas se han desviado, se han apartado de la doctrina, han dejado lo que han recibido y han empezado a introducir innovaciones que son contrarias a las escrituras. Y aunque siguen manteniendo el nombre de iglesia, su carácter como tal lo han ido perdiendo. Es triste que hay muchas denominaciones hoy en día que, aunque se llaman iglesia, no, su conducta, su testimonio no corresponde a lo que la Biblia dice que debe ser una iglesia. ¿Qué es una iglesia? Una iglesia es el grupo de personas que han salido del mundo, que han salido del pecado, sacados para ser congregados o reunidos al nombre del Señor. Y lamentablemente muchas congregaciones hoy en día han perdido eso. Se llaman iglesia, pero siguen la corriente de este mundo. Se llaman iglesia y no quieren identificarse solamente con la autoridad del Señor Jesucristo. Y usted ve aún en las entradas de sus locales el nombre iglesia tal. Tiene el nombre de que viven y están muertos. Aún siguen con la fama del pasado, pero su carácter espiritual, su nivel espiritual ha menguado tanto que realmente se cumple lo que dice la palabra. Tienen una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellos. Pero aún en medio de eso, Dios preserva a un pequeño grupo, a un remanente, para sostener el testimonio. Y ellos son el referente de Dios en cada asamblea. Uno imagina, por la idea de lo que se está leyendo acá, que la iglesia de Sardis era una iglesia numerosa, que tenía actividades, programas, ministerios, pero que lamentablemente no cumplían con el deseo del Señor. Se habían apartado de lo que habían recibido, habían dejado de guardar la doctrina apostólica, la doctrina de Cristo, y estaban siguiendo su propia doctrina, estaban siguiendo sus propias innovaciones dentro de la congregación, y es por eso que el Señor le llama de esta manera uno que tiene nombre de que vive y está muerto. Pero en este caso el Señor, su impresión o sus ojos no estaban enfocados en la glorias pasadas de esa congregación. Al Señor no podían impresionarle con una gran cantidad de programas y de ministerios. Los ojos del Señor estaban sobre estas pocas personas. Y por amor a ellos, Él manda esta carta
para hablarles e infundirle ánimo, de modo que continúen allí dando su testimonio sin manchar sus vestiduras. Y esto nos alienta a nosotros, porque es posible, querido hermano, que usted esté pensando en abandonar la iglesia en la cual está, porque ha habido mucho desvío. Pero si usted percibe que aún la presencia del Señor está allí, a pesar de sus líderes, a pesar de ciertas cosas que riñen con la doctrina, es posible que sea usted el vaso que el Señor está manteniendo para poder continuar el testimonio en ese lugar, en esa asamblea. Por amor al Señor, procuremos no mancharnos nuestras vestiduras. Las vestiduras son una figura, una referencia al testimonio, principalmente. Es lo que se ve. Y hay personas que, y aquí por supuesto es un lenguaje figurativo, pero que de una manera aplicativa uno puede pensar en esto. Lo digo a manera de aplicación. El Señor ve las vestiduras. Aunque esta era una asamblea que tenía apariencia de piedad, negaba la eficacia de ellos. Y al principio dijimos que el Señor mira el corazón, pero ahora decimos también que Dios mira también lo externo, la apariencia. En el sentido de que el Señor está indicando que estos que no han manchado sus vestiduras. Y apreciados hermanos, esto nos lleva a pensar en lo que Dios desea de nosotros como creyentes. Que se mantenga la santidad y la pureza en cada creyente y así en cada asamblea. La santidad y la pureza de una asamblea debe ser un factor principal y debe ser el interés de cada uno de los creyentes, porque no es poca cosa, no es algo de poca importancia, o como algunos piensan que la santidad es algo secundario. En ninguna manera. Nosotros vemos a través de la escritura, esa que hemos mencionado allí y otras más, que para Dios la santidad de una asamblea, la santidad de un creyente es un factor indispensable para que podamos agradarle a Él. Acerca del Señor Jesucristo dice que Él es como un cordero sin mancha y sin contaminación que había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. Y el tal sin mancha es sin suciedad, sin pecado. Así es el Señor, sin mancha y sin contaminación. Desde antes de la fundación del mundo, ese es su carácter santo, su carácter puro. Pero cuando Él vino a este mundo, mantuvo su carácter, porque no se manchó ni se contaminó con las cosas de este mundo. El pecado, como algunos expresan, no pudo mancharle. Era imposible para Él manchar su vida con el pecado, porque Él es impecable. Y Dios desea eso en nosotros también, ese carácter de Cristo. La idea de sin mancha, porque cuando leemos qué es una mancha, la mancha es una suciedad que echa a perder algo que está bien. Y así es el pecado para la vida de un creyente. Uno que ha sido hecho de nuevo. Cuando el creyente permite el pecado en su vida, mancha su alma, mancha su espíritu. Y esto es algo que no agrada al Señor. El Señor no quiere sin mancha. Porque así como el Señor Jesucristo es un cordero sin mancha desde antes de la fundación del mundo, desde siempre es un carácter eterno, su santidad. También nos escogió a nosotros en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que nosotros fuésemos
santos y sin mancha delante de él. Efesios capítulo 1, versículo 4. El propósito de Dios, principalmente con el cual nos escogió antes de la fundación del mundo, es para que seamos santos y sin mancha. ¿Se da cuenta de que no es algo secundario? Es el deseo y el propósito de Dios desde la eternidad. Pero también la Escritura dice que si Él nos ha santificado, el Señor Jesucristo nos ha hecho santo, Él desea también que nosotros vivamos en esa santidad. Como dice la Biblia, así como el que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora, ¿qué es ser santo? ¿Qué es ser sin mancha? Es apartarnos del pecado, es apartarnos de este mundo. Santiago dice que la verdadera religión, la religión que agrada a Dios, es la de, dice ahí, hacer bien al huérfano y a la viuda y mantenerse sin mancha de este mundo. Lo que quiere decir que el mundo, sus prácticas, sus deseos, contaminan al creyente, contaminan el alma. Y dejarse arrastrar por la corriente de este mundo es mancharse delante de Dios. Y lo que Dios quiere es que nosotros nos apartemos del pecado, nos apartemos del mundo, porque para eso Él nos sacó de allí. Y que vivamos de esa manera. Porque, como decíamos en otra oportunidad, la santidad en tres tiempos y en tres aspectos. La santidad posicional, lo que ya somos santos, porque hemos sido santificados con la obra de Cristo. La santidad perfecta que corresponde al futuro es lo que leemos allí en Efesios capítulo 5, 27, que el Señor viene a buscar una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga. Va a ser la santidad perfecta cuando el Señor Jesucristo va a quitar la presencia del pecado en nosotros. Ya no habrá más pecado en ningún creyente. Esa será la santidad perfecta. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y el que tiene esta esperanza se purifica así como Él es puro. De manera que Dios espera que, habiendo sido santificados en el pasado y teniendo como esperanza la santificación perfecta en el futuro, ahora, en el presente, vivamos conforme a la elección que tenemos, a la vocación que tenemos, que seamos santos, que vivamos en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso debemos procurar la santidad diaria, apartándonos del pecado, apartándonos del mundo y santificándonos con la palabra. ¿Es posible para el creyente? Sí, porque tenemos el Espíritu Santo. De manera que no podemos pensar que la santidad es algo secundario para los creyentes. Es algo principal que Dios exige y demanda de nosotros como un mandamiento: sé santo. Y eso era lo que tenía el Señor presente. Esas pocas personas que no habían manchado su vestidura. Es interesante que eran pocas. Y eso lo decimos porque a veces uno se decepciona porque parece que los que están procurando la santidad, los que están procurando vivir conforme a la palabra de Dios, como que cada vez son menos. Y uno dice, oye, mejor seguimos la corriente. Oye, si ya la mayoría de las asambleas que son prósperas, asambleas que usted ve que son bastante asistidas, y ellos no están con eso de la vestidura de los creyentes, no está con esa cuestión del pecado, no, vamos a abrirnos, mire hermanos, que el Señor nos guarde y que usted y yo seamos uno de esos que no han manchado sus vestiduras, aunque seamos pocos, porque los ojos del Señor están sobre esos pocos. A esos pocos se les llama que son anticuados. A esos pocos que no quieren manchar su vestidura le llaman que son formalistas, legalistas.
que todo, en una oportunidad alguien me dijo, pero es que ustedes son como muy bíblicos. Es que así es que tenemos que ser, bíblicos. Porque si no es bíblico, no es de Dios. Sí, pero es como muy literal, literario, bíblico. Que el Señor nos guarde a seguir siendo así, aunque parezcamos pocos. El Señor tiene sus ojos sobre esos pocos, pero el Señor reprocha, y pasemos porque el tiempo avanza, así como Él elogia a esos pocos, que no era toda la asamblea, sino unos pocos, Él también reprocha a la mayoría. Él dice los tres reproches que Él ve acá, que Él está condenando. Él dice primero en el versículo 1, tienes nombre de que vives y estás muertos. Y como hemos dicho, eso es uno que viven con apariencia de piedad. No es que se la dan de santos, sino que son personas que quieren aparentar una fe excesiva, una fe que tiene que ver con más bien con con la animación del alma. Me explico. Le gusta lo esplendoroso, lo maravilloso, y a eso llaman fe. Son personas que arrastran multitudes con sus programas, que hacen grandes campañas que tienen como fin de atraer a las personas y la entretienen. Hacen shows, hacen programas divertidos para los jóvenes, tienen mucha juventud, muchas personas pasando delante del altar, levantando la mano y congregándose, asistiendo a las actividades recreativas de la congregación. Y parecen una congregación muy próspera. Tienen grandes locales. Tienen mucha actividad y programas, pero no tienen nada de espiritual. No tienen nada de temor al Señor. No hay santidad en esas vidas. Por eso tienen nombre de que viven y están muertos. ¿Sabe? En una oportunidad escuché a un pastor evangélico que la congregación donde él pastoreaba se llamaba, o se llama porque todavía existe, Maranata, que Maranata significa Cristo viene. Y ese hombre en una de sus prédicas decía, yo creo que Jesús no viene todavía. Él estaba negando en su prédica el significado del nombre que él escogió para su congregación. Y así, lamentablemente, hay muchos que han adoptado nombre hoy en día. Y llamamos la atención sobre eso. Hermano, nosotros tenemos que entender que el único nombre que identifica las asambleas es el nombre del Señor Jesucristo. Cuando usted le preguntan, ¿en dónde se congrega usted? ¿Cuál es su respuesta? No, yo soy de la ICE. ICE no es un nombre. No es el nombre que el Señor nos ha dado a nosotros. No, yo soy la iglesia Betel. Ese no es el nombre que el Señor nos ha dado a nosotros. Nosotros somos la iglesia congregada al nombre del Señor. Esta no era la iglesia de Sardis o la iglesia Sardis, la iglesia Éfeso. No, esos no eran sus nombres. Ellos eran la iglesia que se congregaban en Sardis, la iglesia del Señor Jesucristo que se congregaba en Éfeso. Y es así como el Señor nos identifica. Por eso es un error doctrinar, adoptar un nombre. Entendemos que la mayoría de las congregaciones, a raíz de salvaguardar los bienes inmuebles de la congregación, como los locales y los terrenos, han creado organizaciones, pero que son de carácter jurídico solamente,
que eso no tiene nada que ver con la doctrina y que se han denominado, a lo menos aquí, muchas congregaciones jurídicamente ante las autoridades están mencionadas como Iglesia Cristiana Evangélica, pero eso no es el nombre. Delante de Dios, el nombre que nos identifica es sencillamente la iglesia. Eso somos, la iglesia del Señor Jesucristo, su cuerpo. No somos la sana doctrina. Eso no es un nombre. Por eso muchas congregaciones tienen nombre de que vive y está muerto, porque han adoptado para sí un nombre con el cual se identifican los pentecostales, bueno, tantas denominaciones que pudiéramos indicar. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. Y lo que realmente debe prevalecer en una congregación, el nombre que debe ser exaltado cuando estamos reunidos, ¿cuál es? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Es en el nombre del Señor Jesucristo que nosotros debemos congregarnos, y ese es el nombre que nosotros debemos exaltar, no el nombre de la congregación. Ahora, es interesante porque ya muchas congregaciones han cambiado, incluso han adoptado un nombre que se aleja de lo que es ser iglesia. Ya muchos ya no se denominan ni siquiera iglesia, ahora ponen organización cristiana o grupo evangélico o fundación evangélica. Lamentablemente se han desviado totalmente de la doctrina. Pero el otro reproche que el Señor le hace es que tienen obras imperfectas delante de Dios. Él dice allí, versículo 2, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Se da cuenta una congregación que tiene muchas obras, tiene un gran programa de actividades que hacen como iglesia. Vemos con tristeza que, por ejemplo, hay algunas congregaciones de las cuales hemos sabido, y su programa de actividades, en su mayoría, son de índole recreativo. Que partido de fútbol interiglesia, que la fiesta infantil para niños, la reunión juvenil vacacional. Lamentablemente son más actividades recreativas que tienen la intención de entretener que de edificar, y que por supuesto son reuniones que no encontramos en las escrituras. Sin embargo, ellos la utilizan como sus obras con las cuales ellos pretenden agradar a Dios, que con el hecho de que digan, bueno, pero es que nosotros lo hacemos para la gloria del Señor. Mire, no todo lo que nosotros digamos hacer para la gloria del Señor redunda para su gloria. Aunque la intención sea buena, aunque la obra parezca desde el punto de vista humano exitosa, Dios dice es imperfecta delante de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo una obra es imperfecta? Una obra es imperfecta delante de Dios cuando se hace distinto a como Él lo ha mandado. El Señor nos ha mandado evangelizar, pero Él también ha dicho cómo debemos evangelizar. El Señor no nos mandó evangelizar por medio de un concierto de rock y después le damos una palabra, o a través de la canción mandamos un mensaje. Esa no es la forma de evangelizar bíblicamente y predicar el evangelio a toda criatura. El Señor nos enseña a través de su conducta y a través de su enseñanza cómo es el método bíblico de hacer las cosas. De manera que el Señor va a evaluar nuestras obras. Y que algunos dicen, bueno, pero es que yo lo hago para el Señor y tú no tienes que juzgarme. Tiene razón, yo no puedo juzgarle, pero la palabra de Dios sí. Y uno puede, a la luz de la palabra de Dios, examinar una obra y saber si es bíblica o no. Si no es bíblica la obra que estamos haciendo,
no puede ser para la gloria de Dios porque no es algo que Dios haya mandado. Ahora, fíjense que tenemos la cita de Primera de Corintios capítulo 3 versículo 12, porque allí hay personas que están haciendo obras. La iglesia de Corintios era una iglesia donde había muchos dones, era una iglesia numerosa, una iglesia pudiente y que tenía mucha actividad, pero muchas de las obras que ellos estaban haciendo, lo estaban haciendo en la carne. Y es por eso que el apóstol escribe acerca de eso, que sus obras van a ser evaluadas en el tribunal de Cristo. Y él está indicando de que cómo debemos sobre edificar. Y él dice que en el tribunal de Cristo la obra de cada uno será manifiesta y el día la declarará. Y que será pasada por el fuego y el fuego la probará. De manera que si la obra de alguno permanece, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, cuando sea examinada por el fuego escrutador de los ojos de Dios, de la palabra de Dios, entonces si esa se quemare, eso traerá para sí pérdida. Y él pone allí entre las que debemos procurar, es la que es oro, plata y piedras preciosas, pero las que no perduran, y es la que mencionamos allí, que son obras vanas, que son hechas para Dios, entre comillas. Esa es la intención, de que sean obras para agradar a Dios, pero son obras que no pasan el examen de Dios. Desde la óptica y la evaluación divina no es agradable para él, y se convierten o son como obras de madera, de heno, hojarasca. Haciendo una aplicación sencilla, madera, como decíamos del tabernáculo, la madera representa lo que es humano. Y toda obra que nosotros hagamos para Dios, pero que sea de la inventiva humana, no es algo que sea agradable para él. Aunque parezca algo grande, aunque sea algo que impresione a los demás, si es algo de la inventiva humana, que no es algo que el Señor ha mandado, entonces no va a ser agradable para él. El heno es aquello que es superficial, que se hace, pero que no se hace con verdadero sentido espiritual, que sencillamente se hace para llenar un vacío, para cumplir con un requisito, pero que no se hace con verdadero ejercicio delante del Señor. A veces agarrar un dinero y dárselo a alguien que lo necesite de una manera sin haber orado, sin haber tenido ejercicio sobre eso, realmente, aunque haga un bien, no tiene una repercusión eterna, no tiene valor para Dios. De manera que cada una de las cosas que nosotros hagamos la tenemos que hacer con verdadero discernimiento espiritual y hacerlo de corazón, no superficialmente, porque es lo que hagamos superficialmente, avivados por la carne, va a ser solamente obra de heno. Y la hojarasca es aquello que, la hojarasca es cuando se quema, es algo que hace ruido. Cuando usted pisa, esas son las hojas secas. Cuando usted la pisa, hace ruido. Bueno, esas son las obras que sencillamente son hechas para exaltar nuestro ego, para ser visto de los demás. Y aunque sea algo, usted puede levantarse en la tribuna y predicar muy bien un mensaje. Pero si la intención que usted tenía era solamente que los demás vieran que usted sabe predicar, entonces eso es una obra de hojarasca que no va a tener recompensa en el tribunal de Cristo. Aunque en la misericordia de Dios alguno llegue a salvarse por esa predicación, eso no, en la salvación de un alma en una predicación no es un punto a favor del predicador, porque el Señor sabe lo que hace. Y él salva a quien quiere cuando él quiere. Pero también el otro reproche era que no estaban velando. Tenían un descuido espiritual. El Señor le dijo a Pedro, velad y orad para que no entréis en tentación.
¿Por qué? Porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y Pedro no atendió a ese consejo, pero después aprendió la lección. Él terminó negando al Señor. ¿Por qué? Porque estaba adormecido espiritualmente. Así como él se estaba durmiendo cuando el Señor estaba orando en el Getsemaní, así espiritualmente estaba adormecido. Eso tiene que ver con exceso de confianza, confianza en sí mismo. No, hermano, yo estoy bien. Bueno, uno tiene sus fallitas, pero nada grave. Bueno, la actitud que Dios demanda de nosotros es que estemos velando, velad y orad. Y el apóstol, después que aprendió la lección, él dice allí que debemos nosotros ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. De manera que el Señor reprocha esta conducta. Los creyentes que están viviendo descuidadamente, que descuidan la oración, que descuidan la lectura, su vida espiritual está descuidada. Eso es una actitud que el Señor reprocha. No están velando. Como decíamos en una oportunidad, personas que dicen creer en la venida del Señor, pero que viven como si no le estuvieran esperando. Lo citamos recientemente, un creyente que está esperando la venida del Señor es uno que va a procurar ser puro así como Él es puro. El que está esperando la venida del Señor, como dice el apóstol Pablo, va a procurar ser hallado irreprensible, sin mancha, en el día de la venida del Señor, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Uno que está esperando la venida del Señor, que está velando, es uno que va a estar sirviéndole, agradándole a Él como Señor. La actitud diferente a esa es una actitud que el Señor reprocha y que el apóstol dice, por lo menos a los Efesios, despiértate tú que duermes. Hay una relación entre no estar velando, entre el descuido espiritual y el que tiene nombre de que vive y está muerto. El apóstol dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Una persona que está adormecida se parece mucho a uno que está muerto. Un creyente que se parezca a un mundano, es posible que es uno que ha dejado de velar, que se ha descuidado espiritualmente. Que el Señor nos ayude a tener testimonios que sean para la gloria del Señor, que la santidad sea una característica que nos vaya a identificar como creyentes. Que no tengamos así la necesidad de tener que gritar a los cuatro vientos que somos cristianos. Aunque no quiero decir que vamos a tratar de ocultarlo, es que nuestro carácter, nuestra vida nos debe identificar como tal. Que el Señor nos ayude a considerar en estas cosas. Hay mucho que decir, uno se queda muy corto, pero en la voluntad del Señor estaremos considerando lo que falta todavía acerca del mensaje a Sardis. Pero deseamos en esta noche que con lo que hemos podido compartir, el Señor nos ayude a despertar si estamos adormecidos, a procurar tener esas características santos, sin mancha delante de Dios, y aunque seamos pocos, podamos tener ánimo para en nuestras pocas fuerzas glorificar al Señor en nuestra vida. Que Él haga prosperar su palabra en nuestro corazón.